la dosis. Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en La dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Un programa hecho por farmacéuticos para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aprende sobre salud. Este es tu podcast. Si eres médico autónomo, sabes que no puedes permitirte dejar a tus pacientes en la sala de espera sin respuesta. Una enfermedad o accidente puede frenar tu consulta y tus ingresos. Con el seguro de baja laboral de Previsión Mallorquina eliges la indemnización diaria que necesitas y tienes cobertura desde el primer día. Fiscalmente deducible y diseñado para tu profesión, porque ser autónomo es poder seguir cuidando pase lo que pase. Entra en previsionmallorquina.com y sé realmente autónomo. Cuando un paciente con dolor agudo os pide lo más fuerte que tengas, pero que me haga efecto rápido, ¿en qué has pensado? Probablemente en que debería acudir a urgencias si no lo ha hecho ya previamente, o como mínimo pedir una cita con su médico. Pero durante años usamos ketoprofeno racémico, sin pensar demasiado en que la mitad de la molécula no hacía prácticamente nada útil, hasta que alguien decidió quedarse solo con la parte interesante, la parte buena, y entonces así es como nació el desketoprofeno, uno de los antiinflamatorios más utilizados a día de hoy entre la población general. Sí, la actividad analgésica y antiinflamatoria, como estabas describiendo, Irene, que esto es una curiosidad histórica que probablemente muy poca gente conozca, se debe sobre todo al S más enantiómero, es decir, al dexketoprofeno y no al R enantiómero. Antes se utilizaban los dos en conjunto en 50 miligramos, pero se partió esa sociedad y nos quedamos solo con los 25 miligramos de dexketoprofeno que tenemos comercializados hoy en día. Claro, hay que ver la parte importante, que esto lo hemos estudiado yo creo que en farmacia, aquí se nos ha desbloqueado un recuerdo con el S, el R, es Sí, izquierda, los levos, derecha. los dex, todos estos Claro, rollos. y lo importante que era este movimiento, este pequeño giro para que haga un efecto o haga otro, que en algunos fármacos pues se pueden ver. Así que me recuerdo desbloqueado en 2 segundos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, Guillermo, vamos a aprender hoy un poquito más. Como sabéis que en los últimos programas estamos un poco sacando a cada uno de los principios activos para evaluarlos, conocer un poquito más de su historia y evaluarlos un poquito más. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre esta molécula, el desketoprofeno, pues que tanto utilizamos al final en el mostrador y que nos acompaña a diario más de lo que pensamos. Pues nada, Guillermo, ponnos al día con la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, velocidad de acción por vía oral, entre 15 y 45 minutos con inicio de alivio del dolor en la primera media hora. Fijaos, es muy, muy rápido. Estamos hablando de vía oral. En un estudio en cirugía oral, 25 miligramos de dexketoprofeno lograron mayor proporción de pacientes sin dolor o con dolor leve en la primera hora que 600 miligramos de ibuprofeno, para que tengamos una primera pista comparativa de la eficacia en cuanto a resolución del dolor de este principio activo. Otras comparaciones. Una revisión sistemática concluyó que el dexketoprofeno es al menos tan eficaz como otros AINES y combinaciones de paracetamol y opioides en dolor agudo postoperatorio y musculoesquelético y con un perfil de tolerabilidad muy, muy similar. Y tercero, en cuanto a su seguridad, en una corte de más de 7.000 pacientes en atención primaria, el riesgo de efectos adversos con dexketoprofeno fue muy similar al de paracetamol o al de metamizol, sin señal de toxicidad desproporcionada en ningún caso, ¿vale? Eso sí, siempre hablamos de tratamientos cortos, ¿vale? Dentro de ficha técnica, en este caso, tratamientos agudos. Sí, cuando hablamos de esto son tratamientos, pues eso, de 10 días, no más, no mucho más largos, un mes como mucho. Pero sí que, no sé si recuerdas si el riesgo de gastrolesividad es mayor o menor que el ibuprofeno. Yo diría que es un poco menor, pero no estoy segura al 100%, tendría que volverla a consultar. Bueno, quizás lo podamos ir resolviendo a medida que pasamos
por este podcast. Bueno, pues ponemos esta duda en la mesa y vamos a ver si podemos ir resolviéndolo, porque claro, es muy importante no utilizar, no abusar del uso de los AINES, no solamente porque no es correcto abusar de los medicamentos, sino porque aunque esto parezca milagroso y mucho mejor que el resto de antiinflamatorios, pues también tiene sus problemillas que tendremos que ir evaluando poco a poco. Por supuesto, o Pero, si alguno claro, de nuestros oyentes quiere compartir esa información con nosotros o quiere aportarlo en comentarios, estamos encantados, por supuesto. sí, son temas que podemos ir desarrollando a lo largo del día de hoy para conocer un poquito más esta molécula y poder también desarrollarla y compararla con el resto de AINES. Pero la verdad es que es muy interesante lo que comentas y esa diferencia, yo creo que la clave en el desquetoprofeno es esa velocidad de acción, esa velocidad al inicio de la acción, que un poco lo separa de otros antiinflamatorios, ¿no? Como por ejemplo el ibuprofeno, que tan conocido lo tenemos y que tantos milagros le pone un poco la población. Mm. Básicamente. Sí, Pues nada, sí. vamos a evaluar un poquito más o a analizar más bien un poquito más a este AINE, así que vamos a pasar un poco a la dosis de conocimiento. Venga, perfecto. Bien, pues vamos a analizar un poco más este antiinflamatorio, Guillermo, pero voy a empezar yo con una pregunta a ver si me la puedes responder, porque yo creo que nuestros oyentes, aunque son conocedores de esta molécula, pues les gustaría descubrir un poquito más o analizarla un poquito más en profundidad. Te digo, ¿qué aporta realmente el desquetoprofeno frente a otros AINES como el ibuprofeno, el naproxeno, un poco en dolores agudos? Que estos son los dos que más se suelen utilizar así de venta libre, se puede decir. Vale, no sé si dividirlo en varios puntos o ir un poco en general, porque hemos comentado en la dosis de datos su rapidez, lo rápido que actúa y donde está el principal diferencial de esa velocidad de actuación, esa analgesia, es en la vía oral. ¿Vale? Y luego, obviamente, tiene muy buena versatilidad de administración. Se puede administrar por varias vías y al tener tanta versatilidad y ser tan rápido, es un antiinflamatorio fantástico. Em, Realmente luego no es más potente, a lo mejor que un ibuprofeno, en este caso la comparativa, a dosis adecuadas. ¿Vale? Si marcamos y definimos cuáles son las dosis pues de esos 400 o 600 miligramos de ibuprofeno en función del caso como dosis máxima y la potencia general o el pico máximo de concentración o de eficacia analgésica en el caso de evaluar las escalas del dolor, no hay una gran diferencia entre el desquetoprofeno y el ibuprofeno. Pero sí es cierto que el ibuprofeno tiene una actuación más rápida y, bueno, y en este caso yo creo que también tiene una semivida un poquito más corta. Es decir, por eso a lo mejor es necesario que cada 8 horas estemos renovando. Luego, en cuanto al tipo de dolor, pues muy utilizado en el caso de los dolores dentales agudos o en posoperatorios, porque ese efecto analgésico funciona muy bien y, y el alivio del dolor es muy, muy rápido. En cuanto al dolor musculoesquelético, no hay un claro ganador. No voy a decir ganador, no hay mucha diferencia entre el esquetoprofeno y el ibuprofeno, ¿vale? El naproxeno puede ser a lo mejor más seguro en algunos casos, ¿vale? Sobre todo a nivel gastrointestinal y a lo mejor a nivel cardiovascular. Eh, y no tiene por qué perder eficacia, pero claro, las dosis son diferentes y la analgesia es más de larga duración que el esquetoprofeno. Entonces, dependiendo del tipo de analgesia que vayamos a buscar, del tipo de antiinflamatorio que vayamos a buscar, pues podemos elegir unos u otros. Pero lo importante de todo esto yo creo es que tenemos un arsenal, en, en este caso, tanto de prescripción médica como de venta libre suficiente para que realizando las preguntas adecuadas a nuestro paciente, pues sepamos qué tipo de analgesia va a ser óptima en cada uno de los casos. Exacto, o sea, esto es un tema muy importante que no, mira, es que justo me acaba de salir un reel que acabo de ver donde un poco se dice que el farmacéutico solo usa el cutis para, para atender en el mostrador, pero me he acordado, digo, aquí está el tema de la indicación farmacéutica. Yo siempre pongo, perdón, un segundo, el ejemplo contrario cuando en los reels
salen los médicos que solo prescriben paracetamol. Claro, agua, sí, es El lo ejemplo es mismo. un poco el mismo. Pero que me ha venido a la mente de todo el tema de la indicación farmacéutica, el trabajo, Eso es. luego el que no se ve, ¿no? Entonces, justo lo que estabas comentando, o sea, el tener estos analgésicos de venta libre que podemos utilizar en una indicación farmacéutica, en un síntoma menor, es muy útil, por lo que tú dices, por la rapidez, que viene un dolor dental o un dolor hasta que puedan acudir al médico en algunos casos, que es necesario poder ir, el calmar esa molestia o calmar ese dolor de forma puntual en los casos en los que se pueda dar, porque lógicamente los AINES tienen una serie de riesgos que no se pueden dar en cualquier situación como tal, por eso no se puede vender en cualquier sitio, sino que tiene que ser bajo supervisión farmacéutica en este caso. Es muy importante ese trabajo, pero es un material muy útil para esa indicación farmacéutica que hacemos nosotros en el mostrador. No sé si estás de acuerdo. O sea, Totalmente de acuerdo. al Y todas final estas cosas tenemos que conocerlas. O sea, el claro, farmacéutico debe conocer cuál es la diferencia entre un ibuprofeno, un desquetoprofeno, un naproxeno, porque lo tenemos todo en el arsenal y tiene que conocer tanto las opciones en las que ese fármaco esté indicado para tratar algún tipo de dolor y cuáles son las contraindicaciones o las posibles reacciones adversas. porque ¿desde cuándo podemos utilizar este fármaco? Así como curiosidad, que a ti te encantan estas cosas, como curiosidad, el desquetoprofeno de venta libre, porque no, es muy reciente realmente. Pues lo busqué para hacer el research de este episodio y yo pensaba que hacía más tiempo, pero solamente desde octubre del 21. Pues ves, parece mentira que algo que tenemos, yo al menos lo tengo más normalizado en el día a día en la farmacia, Totalmente. es 2021, si es que hace 3 años, Nada. 4, 4 años. o 5 ya, depende de cuándo publiquemos esto, no sé, pero vamos, más o menos sí que es cierto que se hace muy poquito y como te digo, es muy útil, como el naproxeno, que también disponemos de él, pero bueno, de él ya hablaremos en otro momento. Ujú. Pero sí que es cierto que es muy importante disponer de estas cosas para nuestra flexibilidad a la hora de ayudar a estos pacientes. Y luego, otra pregunta, ¿tú en qué tipos de dolor consideras que es más útil? Porque está claro que el ibuprofeno pues, se utiliza más para unas cosas, el desquetoprofeno lo tenemos indicado más para otras. ¿Nos ayudas un poco a organizar esta información? Sí. Yo creo que, bueno, viendo un poco las guías clínicas, las fichas técnicas y demás, el dolor leve moderado quizá es más susceptible de ser tratado con ibuprofeno. Un ibuprofeno de 400 miligramos igual tiene menos riesgo de problemas gastrointestinales y para un dolor leve moderado, pues no va a haber una gran ventaja a lo mejor en utilizar el desquetoprofeno, ¿de acuerdo? O el naproxeno, en este caso. Dolores del tipo de lo que hemos estado comentando, ¿no? Dentales, posoperatorios, sobre todo estos dolores que son súper intensos las primeras horas, que luego ya remiten un poquito, pero que acabamos de salir de la intervención, por eso también los posoperatorios agudos, que necesitamos o sea, el dolor es potente y necesitamos aliviarlo rápido. Entonces, cuando necesitamos aliviarlo rápido, ya no estamos hablando de vías parenterales, ¿eh? Estamos hablando de vía oral. El desquetoprofeno probablemente sea la mejor opción, ¿vale? Suelen Luego, mandarlas, o sea, sí, siempre sí, sí. cuando suelen mandar el desquetoprofeno en este caso siempre al principio, luego ya bajan a otro antiinflamatorio al cabo de unos días. Claro, no, si no, Ya, yo no estoy contando nada de nuevo. Más que esto es un ya, poco a refresco mí y de quizá hecho orden, ¿no? me mandan, después de las cesáreas me mandaron desquetoprofeno en casa, porque Correcto. además en tema de lactancia y tal tampoco había mucho problema, entonces también da Ujú. más Y, fiabilidad. y en urgencias suele ser una de las primeras opciones vía intravenosa vía intramuscular. También cuando hay dolor Sí, agudo, intenso, tanto musculoesquelético como cólico nefrítico, no hemos hablado de cólico nefrítico, pero también se utiliza en estos casos. eh, y es un fármaco seguro en este caso. Y seguro que nos están escuchando sobre todo mujeres con procesos migrañosos. sí, Pues nos en la encantan. migraña también se utiliza, también da muy buen resultado precisamente por ese proceso agudo. No sustituye a los triptanes. Vamos a recordarlo esto, a dejarlo claro, ¿vale? Pero tanto el desquetoprofeno como el naproxeno funcionan muy bien, pero el desquetoprofeno obviamente va a tener una acción más rápida. Entonces, cuando las migrañas son de estos procesos que son inhabilitantes, incapacitantes por completo, que son durillos, el desquetoprofeno es una buena opción, ¿vale? ¿Qué pasa? Pacientes con riesgo de problemas gastrointestinales o cardiovasculares quizá pues no es la mejor opción el desquetoprofeno. Quizá
en naproxeno y el ibuprofeno están en un pequeño escalón por encima siempre que hablemos de dosis moderadas, ¿vale? Que a lo mejor siguen siendo opciones un poquito más prudentes, por así decirlo. No son totalmente incompatibles, pero digamos un poquito más prudentes. Voy a dar un dato curioso, sé que estas cosas te gustan darlas a ti, pero hoy me he propuesto quitarte un poco el puesto Trato. de dar datos. Y así como curiosidad, si miramos solo las recetas del sistema público, el ketoprofeno suma más de 11 millones de envases al año dispensados en farmacia comunitaria en España. Y eso es solo un poco la punta del iceberg, porque a partir del 2021, como entran varias presentaciones sin receta, que es lo que has comentado, esa venta no aparece en las estadísticas oficiales del ministerio, con lo que sabemos porque no que nos cada dejan año va reportarla. creciendo. Claro, va creciendo cada año, con lo que ahí eso es una parte inicial, pero todo lo que se vende de forma privada, básicamente no está contado ahí. Y hay muchas recetas privadas de problemas dentales donde el ketoprofeno es muchas veces la primera opción. Claro que sí. Si es que aquí entramos en los conflictos, entre comillas, de información. Porque algo que llevamos reclamando los farmacéuticos desde hace muchísimo tiempo es poder informar tanto al médico de ese paciente como a la administración pública de lo que toma el paciente, de los medicamentos, que no dejan de ser medicamentos, aunque sean de indicación farmacéutica y de venta libre, porque tienen un riesgo y porque nos sirven para evaluar mejor cuál es toda la problemática o todo lo que hay alrededor de ese medicamento o en esa zona de salud. Es decir, si las urgencias están colapsadas o empezamos a ver que tenemos un aumento, me lo voy a inventar por la época que estamos ahora, pero Vale. vemos que tenemos un aumento en la dispensación en farmacia de antigripales y que ese aumento se suele producir 2 semanas antes de que se disparen las consultas en atención primaria. Pues si fuésemos capaces de registrar y procesar ese dato, en el momento en que se produjese ese cambio de tendencia en farmacia, serviría para que la administración pública y sanidad del Sistema Nacional de Salud se pusiera las pilas para decir, oye, Pues te da esto está empezando refuerzos en o farmacia, cosas. dentro de 2 Claro, semanas tenemos aquí el follón montado. claro. Es muy buena Pero forma. para poder hacer eso necesitamos transmitir los datos. A ver si nos escuchan un poquito. A ver si que hay ganas un poco también de colaborar y participar en equipo, yo creo. Sería lo ideal. Irene, y tú, en cuanto a estudios comparativos, ¿vale? De Vale. ibuprofeno, por ejemplo, frente a diclofenaco, que no hemos hablado de diclofenaco. En cuanto a eficacia, seguridad, ¿nos puedes contar algo? A ver, realmente por los estudios que he estado más o menos mirando y he estado viendo, no hay una gran diferencia entre uno y otro. Tanto en tolerancia como en seguridad, prácticamente es muy similar al ibuprofeno. Sí que una de las diferencias más características entre los dos es lo que hemos comentado, el tema de la rapidez a la hora de la acción. Es que prácticamente son similares la mayoría de los antiinflamatorios. No te podría decir la diferencia. Es que sí que he leído al final, porque lo he estado mirando, que sí que es cierto que el diclofenaco es un poquito más gastrolesivo Ujú. que el ibuprofeno. Entonces, lo que pasa es que como metemos menos cantidad al final, la gastrolesividad es prácticamente, o sea, similar, pero sí que es cierto que siempre, pues, con un alimento, intentando haber comido antes para evitar un poco esa irritabilidad y evitando en personas con úlceras y con este tipo de características, porque puede aumentarlas o empeorarlas. Entonces, tendría todo el sentido reservarlo, como hemos comentado, ¿no? Para dolores intensos Sí. o cuando prime Claro. la rapidez de acción. Claro, en lugar de usarlo para todo, porque no tiene sentido matar, como una vez dijo alguien, mosquitos a cañonazos. Es decir, no vale la pena llegar a algo que es más rápido cuando con un dolor leve, con un ibuprofeno de 400 lo puedes solucionar. O sea, utilizar este producto realmente para dolores que sean mucho más severos para que baje esa intensidad lo antes posible, o dolores que Ujú. tengan una intensidad muy alta para evitar llegar a ese pico de dolor y cortarlo antes, ¿no? Con esa rapidez de ese Sí. antiinflamatorio. Entonces tiene mucho más sentido reservar un poco estos antiinflamatorios para esas molestias o esas indicaciones de esos pacientes, pues que, como hemos comentado, vienen pues con un dolor dental, un dolor de migraña, un dolor
aunque también para la migraña se puede utilizar otros antiinflamatorios, que ya hablaremos, pero en este caso se puede utilizar, o dolores puntuales que sean mucho más fuertes, ¿no? Yo creo que tiene mucho más sentido utilizarlo en estos casos que no para dolores leves que se pueden solucionar con otros antiinflamatorios, pues menos problemáticos en este caso pues, de irritabilidad de la mucosa, que puedan subir la tensión, o sea, bajar un poquito esa dosis. Sí, Este es el caso del ibuprofeno de 400, claro. que mucha gente no entiende. O sea, si vas a conseguir el mismo efecto, te va a quitar el dolor con un ibuprofeno de 400, ¿para qué quieres meterle más dosis? Estamos hablando de lo mismo. ¿Para qué te quieres tomar un desquetoprofeno si con un ibuprofeno de 400 estamos solucionando un dolor leve? ¿No? No tiene sentido arriesgarse cuando no tienes solución. O sea, cuando Sí, yo tienes creo que fácil más o menos solución. claro que el riesgo renal y el cardiovascular puede ser un poquito mayor. El riesgo renal va a ser muy parecido al que puedan tener otros Exacto. AINES. Recordar pues, la hidratación, vigilar la aparición de edemas, la tensión, lo que acabas de comentar. Hay que tener un poquito de cuidado en este sentido, pero sí, bueno, pues el problema de la irritación gastrointestinal o el uso con otros AINES o con antiagregantes, con anticoagulantes, con corticoides, pues oye, hay que tener un pequeño ojo con esto y asegurarse antes de la dispensación o de la indicación que el paciente, pues todo esto lo tiene más o menos controlado o lo tiene totalmente controlado. Exacto, y más cuando lo damos sin... Que al final darlo sin prescripción, nosotros si es un paciente nuestro, más o menos conocemos qué medicación toma, pero lo que hay que tener es cuidado con esos pacientes de paso que no conocemos, al que no disponemos ese acceso o esa información que muchas veces, pues como no se nos permite, no podemos acceder, pues hacer las preguntas adecuadas para poder descartar posibles riesgos, básicamente. Ujú. Bueno, vamos por el bulo mito, Guillermo, que a mí estas cosas, bulo mito, evidencia, ¿eh? Aquí ya hemos añadido un tercer punto. Voy a preguntarte uno y me dices si es bulo, si es mito, ¿vale? Y si quieres tú luego me haces uno a mí. Venga. Al ser de acción rápida, lo puedo tomar a demanda sin preocuparme de la pauta. No. Es de acción rápida y no solo es de acción rápida, sino que va a tardar poco tiempo en pasar ese efecto. Es decir, hay otros analgésicos que van a durar, cuyo efecto va a durar más, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, del naproxeno. Y desde luego que no, el tomar a demanda algo no está indicado. En este caso, si no recuerdo mal, estamos hablando de 25 miligramos cada 8 horas y en procesos agudos, es decir, en procesos en tiempos cortos. Te toca, Irene. Venga. Ahora, el dexketoprofeno es siempre mejor que el ibuprofeno. Desquetoprofeno, ¿no? No naproxeno, que te has liado. Desquetoprofeno. Sí. Es broma. A ver, siempre que aparezca la palabra siempre, eso es que no, ¿vale? Un clásico porque tip no siempre. de test. Exacto. A ver, depende de las circunstancias, tanto del paciente, de la patología, hay que evaluar bien a estas características y en el caso en que sea mejor el ibuprofeno, se dará ibuprofeno y en el caso en el que sea mejor el desquetoprofeno por las circunstancias, se dará el desquetoprofeno, con lo que es un bulo. No tiene por qué ser siempre el ibuprofeno. Y Guillermo, no nos podemos ir de aquí sin que me des algunas herramientas útiles para poder... pues eso, encontrar un poquito más de información sobre nuestro querido desquetoprofeno. Trato hecho. Yo creo que en un mostrador en el que estamos saturados de analgésicos, deberíamos hacer un pequeño, no voy a llamarlo interrogatorio, creo que debemos llamarlo anamnesis, para elaborar como una especie de checklist, ¿no? Que podemos hacer desde ya. O sea, hoy ya, cada vez que alguien venga a la farmacia pidiendo un analgésico, un antiinflamatorio, podemos hacer estas 4 preguntas. Primero, localizar y definir la intensidad del dolor. Tenéis la escala visual analógica del 1 al 10. ¿Cuánto te duele? Del 1 al 10, comparado con esto otro. Inhabilitante sería un 10 y un 1 sería un punto más que una molestia, ¿de acuerdo? Para que podamos intentar definirlo con el paciente. En función del grado del dolor, pues a lo mejor se puede recomendar uno u otro analgésico. La duración del cuadro y la presencia de fiebre u otro tipo de signos de alarma.
Eso también es importante para definir si tenemos que realizar una derivación a urgencias o el dolor se produce de una manera aguda en un momento y luego se pasa o permanece durante mucho tiempo en el tiempo, nunca mejor dicho. Tenemos que intentar definir el dolor lo mejor posible y como el dolor es difícil de definir, tenemos que preguntar cosas a nuestro paciente, ¿vale? Pero estas dos preguntas, localización y duración, localización e intensidad y duración del cuadro y presencia de fiebre y otros signos de alarma son realmente importantes. Tercero, ¿qué fármacos actuales está utilizando? Es decir, está utilizando otros AINES, anticoagulantes, IECA, ARA2, diuréticos, inhibidores activos de la recaptación de serotonina o corticoides sistémicos, ¿vale? El uso concomitante de todos estos fármacos junto con, en este caso, el desquetoprofeno, pues puede generar más riesgo gastrolesivo, sobre todo, o algún otro tipo de interacción. Entonces, cuidado con estos fármacos a recomendar algún tipo de analgesia o antiinflamatorio. Y luego, en cuanto a seguridad, los que hemos comentado, antecedentes de úlcera gastrointestinal, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca o algún tipo de enfermedad cardiovascular. Aquí también tenemos que tener ojo, no solamente con el desquetoprofeno, también con otros AINES, pero como estamos hablando en este capítulo del desquetoprofeno, pues hablamos del desquetoprofeno. Resumo, preguntar por localización e intensidad del dolor, intentando que el paciente lo defina, cuánto tiempo ha durado ese cuadro de dolor y cómo ha ido evolucionando, si hay presencia de fiebre y otros signos de alarma, los fármacos y los antecedentes. Fármacos que está tomando y antecedentes posibles de contraindicación. Una vez hemos valorado estas 4 cuestiones que estás comentando, tenemos que valorar si encaja un AINES de acción rápida, es decir, si vamos a dar uno más lento o uno más rápido. ¿Por qué? Por si hay dolor dental agudo, lumbalgia, esguince, evaluar esa situación y luego plantear desquetoprofeno 25 miligramos cada 8 horas con un máximo de 75 miligramos al día, importante este dato, y eso, unos 3 o 5 días como máximo, y siempre acompañado de consejos sobre que hay que comer antes de tomarlo, advertencia de que pueden aparecer signos de gastrolesivos, renales, si hay problemas o signos de alarma, pues que no debe debe de consultarlo con el médico y que y un poco con esa indicación farmacéutica, esos consejos acompañados siempre a la dispensación, ¿no? De alarma, de precaución, de riesgos y avisando siempre de lo que deben de hacer. Bien, en cuanto a recursos y formaciones, no vamos a descubrir nada nuevo a nadie si hablamos de SEFAC dentro de este podcast. Entonces, dentro de SEFAC podemos encontrar un curso de atención al paciente con dolor desde la farmacia comunitaria, que sería el curso de inicio, por así decirlo, y luego la capacitación alivia, que es una capacitación de dolor que es espectacular. O sea, es un cursazo del que sales de ahí con una preparación para dejar el dolor de un montón de tipos y para identificar un montón de problemas relacionados con el dolor, pero espectacular. Y luego, por supuesto, pertenecer al grupo de trabajo de dolor dentro de SEFAC. También tenemos una guía de atención a pacientes con dolor crónico no oncológico, con opioides, en este caso, que está obviamente orientada al uso racional, ¿no? Y de seguridad de opioides dentro de la farmacia comunitaria, que no hemos hablado de opioides en este capítulo. Son una analgesia fantástica, pero claro, no tienen nada que ver con el desquetoprofeno y desde luego no tienen nada que ver con el uso que podemos darle a esta herramienta, a este fármaco desde la farmacia comunitaria. Y dentro del Consejo General de Colegios hay un curso y materiales de terapéutica del dolor dentro del programa de actualización farmacológica y farmacoterapéutica. Y también hay un taller práctico de abordaje del dolor desde la farmacia comunitaria. Vale, Guillermo, recapitulando un poco, vamos a cerrar este episodio con nuestro resumen. Guillermo, elige tú un dato. Pues me voy a quedar con esos 11 millones de envases dispensados. 11 millones más X. Eso. 11 millones más X, que cada uno en su farmacia, pues puede decir, bueno, yo por cada que dispenso, todos sabéis de lo que estoy hablando, o por cada desquetoprofeno, por cada desquetoprofeno, Desquetoprofeno lo puedes decir, por cada Guillermo, desquetoprofeno no lo puedo pasa nada. decir, eso sí, por cada desquetoprofeno que dispenso, saco X de venta libre y podéis hacer un ratio. Mini cálculo. En mi caso, yo diría que podemos añadir a lo mejor otro millón a esos 11 millones. Yo puedo añadir 10 o 15. No, ya no solo yo, sino que si el ratio que tenemos en nuestra Ya. farmacia
fuese extrapolable al resto de Sí. farmacias de España, Podemos añadir eso. podríamos eso me añadir parece. probablemente 1 millón más de dispensaciones de desquetoprofeno. Sí, más. Bueno, la marca Total. comercial la podemos decir, pero de desquetoprofeno sin prescripción médica. Sí. Bueno, voy a decir yo el mito, un método desmontado. Yo creo que es que el ibuprofeno sirve para todo. Lo hemos medio desmontado hoy. Existen más antiinflamatorios que se pueden utilizar para otras cosas. Y si eliges una acción al día siguiente, Guillermo, Déjame elegir 2, que es venga, 2. matricularme en un curso de SEFAC o apuntarme al grupo de trabajo de dolor y realizar siempre esas 4 preguntas antes de cualquier dispensación o cualquier consulta que tengamos de un analgésico antiinflamatorio. Súper importante lo de las 4 preguntas. Si no lo hacéis, que sois convencida de que el 99,9 lo hacéis, pero ese 0,01%, si no lo hace, que casi lo hace, se lo recordamos hoy. Para que no se nos olvide, porque Exacto. aunque sepamos que lo tenemos que hacer, A pues hay veces días se que nos se nos pasa, puede olvidar. Y porque tenemos somos días, todos personas. tenemos días, claro, todos tenemos días malos, todos somos personas. Si lo tenemos en un pequeño checklist en el programa de En el gestión ordenador, incluso, eso es, que salga ahí en el que nos lo ordenador recuerde, que pegadito. ellos esos sí son máquinas y no tienen por qué olvidarse, Eso pese a es. que hay duendecillos, ¿no?, que nos quitan stocks y hacen cosas de estas. Siempre pasan esas cosas. Eso es como el duende de la Navidad, pero vive todo el año. Sí. Bueno, pues muchas gracias por compartir este episodio con nosotros. Recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo y @GuillermoEstradaRiolobos. Y por supuesto, en @la diferencia está en la dosis. Si os ha gustado el episodio de hoy, aceptamos que nos recomendéis, aceptamos reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recordad que la diferencia está en la dosis.